Hola, hoy vamos a hablar sobre algo que, aunque no lo creas, está conectada con nuestra vida diaria y nuestra manera de entender el mundo. Vamos a hablar de la novela La rebelión en la granja, escrita por George Orwell y cómo se relaciona con el materialismo histórico, una teoría desarrollada por Karl Marx que revolucionó la forma en la que entendemos la historia y la sociedad. Seguramente has escuchado algo sobre Marx, el capitalismo, el comunismo o las revoluciones sociales, pero quizás nunca te has detenido a pensar ¿por qué la historia siempre parece estar llena de conflictos entre diferentes grupos de personas? ¿O por qué siempre hay ricos y pobres o poderosos y oprimidos? Bueno, todo esto tiene que ver con algo que Marx llamó la lucha de clases. Y en La rebelión en la granja vemos una presentación perfecta de cómo estas luchas ocurren, cómo las revoluciones pueden fallar y cómo el poder puede corromper incluso los más nobles ideales. Así que prepárate porque en este video vamos a conectar estas ideas de una manera muy fácil de entender, pero también muy interesante. Te prometo que al final vas a ver esta historia de los animales de una manera completamente diferente. Vamos a empezar entendiendo qué es eso del materialismo histórico y por qué es tan importante para analizar no solo en esta novela, sino también en el mundo en el que vivimos. Para entender el materialismo histórico, tenemos que viajar al siglo XIX. Este fue un momento de grandes cambios en el mundo. Las máquinas estaban transformando la manera en la que las personas trabajaban, vivían y producían bienes. Esto se llama la revolución industrial, y aunque trajo muchos avances, también creó un montón de problemas. Así que imagina que eres un obrero en esa época. Trabajas 16 horas al día en una fábrica sucia y peligrosa, apenas te pagan lo suficiente para comer y ni siquiera tienes derechos básicos como vacaciones, descansos o seguro médico. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que no hacen el trabajo físico se hacen cada vez más ricos. Esta desigualdad era tan extrema que mucha gente empezó a preguntarse si este sistema era justo. Karl Marx, un filósofo y economista alemán, fue uno de los que quiso entender por qué la sociedad funcionaba así y si era posible cambiarla para que todos tuvieran una vida mejor. Hola, yo te voy a hablar sobre Karl Marx para que entiendas un poco mejor lo que él hizo. Él nació en Alemania en 1818. Era un tipo súper curioso. Le encantaba leer y cuestionarse todo. Estudió filosofía y economía y empezó a notar algo importante. Y eso era que en todas las sociedades siempre había unos pocos con mucho poder y mucha riqueza, y mientras que la mayoría sufría. Marx, junto con uno de sus amigos, Friedrich Engels, escribió libros como El Manifiesto Comunista y El Capital. Estos libros básicamente dijo, oigan, esto está mal, los trabajadores deberían unirse y cambiar las cosas. Y aquí es donde entró su idea más importante, el materialismo histórico. Ahora sí, continuemos. Lo interesante del materialismo histórico es que no solo es una teoría para entender el pasado, también es una herramienta que nos ayuda a analizar el presente y pensar en el futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos que en algunos países unas pocas personas tienen más riqueza que millones de otras juntas? O cuando notamos que las leyes parecen estar hechas para proteger a los ricos en lugar de ayudar a los más necesitados. Marx nos invita a hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde vienen estas desigualdades? ¿Qué podemos hacer para cambiarlas? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar que las revoluciones terminen siendo igual de injustas que los sistemas que reemplazan? Esto nos lleva directamente a la rebelión en la granja, que es una especie de experimento mental sobre lo que pasa cuando una revolución no cumple con sus ideales. Bueno, finalmente creo que algo que sí me impactó mientras preparaba este proyecto fue que me di cuenta que nuestras ideas pueden parecer complicadas, como el materialismo histórico o la lucha de clases, pero en realidad siempre están ahí, con nosotros en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo están ahí con nosotros. La rebelión en la granja no solamente es una historia sobre animales, yo creo que en realidad nos muestra cómo es una sociedad, cómo funcionan, cómo aunque tú tengas buenas intenciones, pueden corromperse y cómo las luchas que hay por el poder no siempre terminan con justicia. Y esto creo que me hizo pensar, y no solamente a mí, a muchos, cómo hemos visto a muchas personas que prometen hasta el cielo cuando quieren lograr algo. O sea,
prometen convertirse en algo que al final no lo harán porque pierden contra ellos mismos, contra lo que luchaban. O sea, ¿cuántas veces la desigualdad puede parecer algo constante, incluso después de las revoluciones o los cambios sociales? Eh, la historia de los cerdos es como una advertencia de que no solamente basta con cambiar las reglas, también hay que cambiar nuestras estructuras para que no haya injusticias. Y más allá de la teoría, yo creo que podemos reflexionar que es nuestra responsabilidad como personas saber qué papel o qué rol tenemos en este ciclo. A veces somos como los animales, ¿no? Que confiamos mucho en los líderes o en sus ideas, lo que prometen, y nos preguntamos qué es lo que realmente está pasando. O sea, tal vez lo que importa, lo que tenemos que hacer es ser más críticos y más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sobre todo, pues, realmente defender la igualdad y la justicia. Y pues finalmente en este proyecto lo que aprendí fue que el cambio pues no es sencillo, pero tampoco es imposible. Y el materialismo histórico nos enseña que la historia avanza con las luchas, pero también nos deja como una lección muy importante, y es que si queremos un mundo mejor, no debemos perder nuestros principios en el camino. Y ya, gracias.